bienvenidos sean todos al canal. Antes que todo, no olviden suscribirse para más videos interesantes. En el video de hoy, hablaremos sobre la virginidad en diferentes épocas. Edad Media. Durante la Edad Media, la virginidad tuvo un significado profundo y multifacético que influenció la vida social, religiosa y cultural de la época. En un contexto dominado por la Iglesia Católica, la virginidad se consideraba un ideal de pureza y santidad. Las mujeres, en particular, eran frecuentemente valoradas y juzgadas por su virginidad, que se vinculaba estrechamente con el honor y la moralidad. La virginidad y la religión. La Iglesia Católica promovió la virginidad como un estado superior de vida, especialmente para mujeres que se dedicaban a la vida religiosa. Las vírgenes consagradas, aquellas mujeres que prometían mantenerse castas para dedicar sus vidas a Dios, eran altamente respetadas y vistas como modelos de devoción y pureza. La Virgen María, Madre de Jesús, se convirtió en el ícono supremo de la virginidad, y su figura influenció profundamente las expectativas y normas sobre la virginidad femenina. Aspectos sociales y culturales. En el ámbito social, la virginidad de una mujer estaba ligada al honor familiar. La pérdida de la virginidad antes del matrimonio podía traer deshonra no solo a la mujer, sino también a su familia. Los matrimonios solían ser arreglados, y la virginidad de la novia era a menudo un factor crucial en las negociaciones matrimoniales. Para asegurar la pureza de la novia, se llevaban a cabo rituales y exámenes, y la consumación del matrimonio se supervisaba en algunos casos para verificar la virginidad de la mujer. La virginidad masculina. Si bien la virginidad femenina era objeto de mayor escrutinio, la virginidad masculina también tenía su importancia, aunque en menor medida. En los hombres, la virginidad antes del matrimonio no se valoraba tanto como en las mujeres, pero aquellos que se dedicaban a la vida monástica también hacían votos de castidad, comprometiéndose a una vida de abstinencia sexual como parte de su devoción religiosa. Mitos y realidades. La Edad Media estuvo plagada de mitos y creencias erróneas sobre la virginidad y el cuerpo femenino. Se creía, por ejemplo, que la virginidad podía ser probada físicamente, lo cual llevó a prácticas invasivas y humillantes. Además, las ideas sobre la virginidad estaban entrelazadas con la superstición y la falta de conocimiento médico, lo que a menudo resultaba en tratamientos y juicios injustos hacia las mujeres. La virginidad en la literatura y el arte. La literatura y el arte medievales reflejaron y reforzaron los ideales de virginidad. Las leyendas de santos y mártires frecuentemente destacaban la pureza y el sacrificio de vírgenes que preferían morir antes que perder su virginidad. Las historias de doncellas y princesas virtuosas también eran comunes, destacando la importancia de la castidad y la pureza. En resumen, la virginidad en la Edad Media fue un concepto cargado de significados religiosos, sociales y culturales. Sirvió como una herramienta de control social y como un ideal espiritual, afectando profundamente la vida de hombres y mujeres de la época. Época victoriana. La virginidad en la época victoriana, que abarca el reinado de la reina Victoria de 1837 a 1901, estuvo marcada por valores y normas estrictas que reflejaban la moral y las actitudes sociales de la época. Este periodo se caracterizó por un énfasis en la pureza, la modestia y la moralidad, especialmente en relación con la sexualidad femenina. La virginidad y la moralidad. Durante la era victoriana, la virginidad femenina fue altamente valorada y se consideraba una virtud esencial para las mujeres. Se esperaba que las mujeres se mantuvieran castas hasta el matrimonio, y la pérdida de la virginidad fuera de este contexto se veía como una grave transgresión moral. La virginidad era un símbolo de pureza y honor, y su preservación era crucial para el estatus social y el futuro matrimonial de una mujer. La influencia de la religión y la moral victoriana. La religión cristiana, y en particular el protestantismo, tuvo una fuerte influencia en las actitudes victorianas hacia la virginidad.
La moral victoriana promovía la idea de la mujer como el ángel del hogar, una figura pura y virtuosa que debía ser protegida del conocimiento y las tentaciones del mundo exterior. Este ideal se reflejaba en la educación de las mujeres, que a menudo se centraba en prepararlas para ser esposas y madres piadosas y castas. La sexualidad y la ciencia. La era victoriana también fue testigo de un interés creciente en la ciencia y la medicina, que a veces se utilizó para reforzar las normas sociales sobre la virginidad. La medicina de la época a menudo promovía la idea de que la castidad era esencial para la salud física y mental de las mujeres. Las mujeres que se desviaban de estos ideales podían ser diagnosticadas con histeria u otras afecciones, y sometidas a tratamientos que reflejaban los prejuicios y la ignorancia médica de la época. La doble moral. Una característica notable de la era victoriana fue la doble moral sexual que existía entre hombres y mujeres. Mientras que la virginidad y la castidad eran estrictamente impuestas a las mujeres, los hombres victorianos tenían más libertad sexual. La prostitución, por ejemplo, era común y tolerada en ciertos contextos, reflejando la disparidad entre las expectativas sexuales para hombres y mujeres. La virginidad en la literatura y la cultura popular. La literatura y la cultura popular de la época victoriana también reflejaron y reforzaron los ideales de la virginidad femenina. Las novelas y las obras de teatro a menudo presentaban heroínas virtuosas cuyas historias giraban en torno a la preservación o la pérdida de su pureza. Obras como Jane Eyre de Charlotte Brontë y Chase of the D'Urbervilles de Thomas Hardy exploran los conflictos y las consecuencias sociales relacionadas con la virginidad y la sexualidad femenina. La reacción y la rebelión. A finales del siglo XIX, comenzaron a surgir movimientos y figuras que desafiaban las estrictas normas victorianas sobre la virginidad y la sexualidad. El movimiento feminista emergente comenzó a cuestionar las restricciones impuestas a las mujeres y a abogar por una mayor libertad y derechos sexuales. Escritoras como Mary Wollstonecraft y later Virginia Woolf abogaron por la independencia femenina y criticaron las normas opresivas de la moral victoriana. En resumen, la virginidad en la era victoriana fue un concepto central que influenció profundamente la vida de las mujeres y la sociedad en general. Reflejaba una moralidad estricta y una serie de expectativas que limitaban la libertad y la autonomía femenina, aunque también fue objeto de creciente cuestionamiento y desafío hacia el final del periodo. En la Edad Contemporánea. En la Edad Contemporánea, que abarca desde finales del siglo XVIII hasta el presente, la virginidad ha sido un tema de debate y evolución constante. Los cambios sociales, culturales, tecnológicos y políticos han transformado las percepciones y las actitudes hacia la virginidad de manera significativa. Este periodo se caracteriza por una mayor liberalización y diversificación de las actitudes sexuales, aunque las normas y expectativas sobre la virginidad siguen siendo variadas y complejas. Cambios sociales y culturales. La revolución sexual. La segunda mitad del siglo XX, en particular, fue testigo de la revolución sexual, un movimiento que promovió una actitud más abierta y liberal hacia la sexualidad. Este movimiento desafió muchas de las normas tradicionales sobre la virginidad y la sexualidad, abogando por la libertad sexual y los derechos individuales. La introducción de la píldora anticonceptiva en la década de 1960 fue un factor crucial que permitió a las mujeres tener un mayor control sobre su sexualidad y reproducción. Feminismo y derechos de las mujeres. El feminismo ha jugado un papel central en la redefinición de la virginidad en la edad contemporánea. Los movimientos feministas han luchado por la igualdad de género y la autonomía sexual, cuestionando las normas patriarcales que históricamente han controlado la sexualidad femenina. Se ha promovido una visión de la virginidad como una elección personal, en lugar de un requisito moral o social. Diversidad cultural y globalización. La globalización ha facilitado el intercambio de ideas y prácticas culturales, lo que ha llevado a una mayor diversidad en las actitudes hacia la virginidad. En algunas culturas, la virginidad sigue siendo un valor importante, mientras que en otras, la presión para mantener la virginidad antes del matrimonio ha disminuido significativamente.
Este intercambio cultural ha creado un panorama en el que las percepciones sobre la virginidad varían ampliamente según el contexto cultural y geográfico. Influencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han tenido un impacto significativo en la forma en que se percibe la virginidad en la edad contemporánea. La televisión, el cine, la música y, más recientemente, las redes sociales, han reflejado y a menudo moldeado las actitudes hacia la virginidad y la sexualidad. La representación de personajes y narrativas que desafían las normas tradicionales ha contribuido a una mayor aceptación de la diversidad sexual. Educación sexual. La educación sexual ha mejorado en muchas partes del mundo, proporcionando a las personas información más precisa y comprensiva sobre la sexualidad y la reproducción. Sin embargo, la calidad y el enfoque de la educación sexual varían ampliamente. En algunos lugares, la educación sexual todavía se centra en la abstinencia y la virginidad, mientras que en otros, se promueve una visión más integral y abierta de la sexualidad. Desafíos y controversias. A pesar de los avances, la virginidad sigue siendo un tema controvertido en muchas sociedades. En algunas culturas y comunidades, la presión para mantener la virginidad antes del matrimonio sigue siendo fuerte, y las personas que no cumplen con estas expectativas pueden enfrentar estigmatización y discriminación. Además, las percepciones de la virginidad masculina y femenina pueden diferir, con normas de género que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. La virginidad en la investigación y el activismo. La investigación y el activismo contemporáneo continúan explorando y cuestionando el concepto de virginidad. Los estudios académicos y las campañas de concienciación abogan por una comprensión más matizada y empoderadora de la sexualidad, destacando la importancia de la autonomía y el consentimiento. Organizaciones y movimientos de derechos sexuales y reproductivos trabajan para desmantelar las normas opresivas y promover una visión de la sexualidad basada en la igualdad y el respeto. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.